a costos fijos como costos variables. ¿Está bien? Que es la que vamos a ver ahora cuando veamos todo lo que tenga que ver con capacidad, niveles de actividad y demás, porque en esta opción se toman en cuenta y se da énfasis a todos los costos, y se reconoce los costos solamente en el caso de que sean, ¿se acuerdan que habíamos visto en la parte general que decían en el caso de que sean necesarios e indispensables para obtener el objeto de costo? Y entonces todo aquello que no tenga que ver con esa necesidad en relación al objeto de costo se considera como una pérdida. ¿Está bien? Entonces eso está relacionado con los niveles de actividad y con la capacidad, porque por ejemplo una empresa puede tener una determinada capacidad, puede tener una maquinaria eh, que tenga la posibilidad de producir una determinada cantidad de unidades, y la empresa, por una decisión que tiene que ver por ahí quizás con la demanda o con cuestiones que tengan que ver con el momento y la estrategia que tiene la empresa, deciden utilizar esa capacidad. Entonces, todo eso que se desperdicia de alguna manera, por no aprovechar la totalidad de las posibilidades que tiene la empresa para producir, no se carga el costo del producto, sino que se considera como, digamos, una ociosidad, que se muestra como un resultado negativo, pero no como un costo. También eso está vinculado con lo que vamos a ver ahora de capacidad y niveles de actividad. Pero hay otra alternativa de sistema de costeo en la cual, o metodología, se considera, se pone énfasis solamente en los costos variables, y que el tema de los costos fijos, digamos, solamente los identifica para ver cuáles son los costos que tiene que cubrir como costos fijos, pero no identifica, en este caso, ociosidades, entonces no tiene en cuenta los niveles de actividad, ni la capacidad, digamos, de una forma más simplificada, pero bueno, tiene algunas ventajas, que es más fácil de determinar y demás, pero tiene la desventaja de que no reconocemos las ineficiencias, las ociosidades y demás. Así que bueno, seguramente después les voy a dejar algún otro trabajito para que hagan la otra alternativa, que sería de un sistema de costeo variable, pero bueno, nos vamos a enfocar ahora en lo general, en el completo o por absorción. Bueno, vamos a arrancar, ya somos más o menos, somos 16. Nos vamos arrancando y en todo caso si se van sumando, pues los voy aceptando para la reunión. Le había llegado bien el aviso, ¿no? Sí, a la plataforma de que teníamos la parte de la clase virtual. Bueno, voy a ver si puedo proyectar presentación. A ver, proyectar mi video. Dígame, compañero. ¿Ahí se ve, chicos? Sí. Bueno, ahí vamos a arrancar con la presentación. Le decía que vamos a ver lo relativo a capacidad y nivel de actividad. Después, cuando vayamos viendo los distintos elementos del costo, se van a dar cuenta que este tema está muy relacionado con el último elemento del costo, que era el que tenía una composición más diversa. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos del costo? Yo los estoy repitiendo todas las clases, así
se hacen al tema. ¿Cuáles eran los elementos del costo? ¿Se acuerdan que teníamos distintas clasificaciones? Y una de las fundamentales eran de acuerdo a los elementos del costo, decíamos que los elementos eran tres. Materia prima. ¿El primero cuál era? Materia prima y Exacto, venta. materia prima. El segundo, Mano de obra. mano de obra, que en este caso Carga son dos, fabril. eran los costos, ¿se acuerdan? Esto de costos. Y el tercero que era Carga fabril. carga fabril. Bueno, todos estos temas que vamos a ver ahora, que tienen que ver con capacidad y niveles de actividad, están vinculados con el tercer elemento del costo, que es el que tiene que ver con carga fabril, o ese que tenía varias denominaciones, que podía ser costos comunes de fabricación, costos indirectos de fabricación. Bueno, está muy relacionado con la capacidad y los niveles de actividad. Después van a ver por qué y todo lo que tiene que ver con la ociosidad está relacionado con este tema. ¿Qué es la capacidad? Cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de la posibilidad que tiene una empresa de producción máxima. O sea, en este caso, relacionado con la producción tanto de bienes como de servicios. Es decir, todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación de los recursos en un objeto de costo. ¿Por qué se habla de posibilidad máxima? Porque es lo máximo que podría llegar a producir la empresa en las mejores condiciones posibles. Existen dos capacidades. Uno, lo que se denomina como la capacidad máxima teórica, y la otra es que se denomina como capacidad máxima práctica. La capacidad máxima teórica es la que se denomina como, o se suele hacer referencia a ella como una capacidad más de tipo de manual. O sea, es lo que, por ejemplo, si nosotros vamos a medir la capacidad de producción de una empresa en un determinado sector o en una determinada etapa del proceso productivo en relación, por ejemplo, a una maquinaria, vamos a decir que esa capacidad máxima teórica sería la de manual, la que nos plantea el manual de esa maquinaria, que sería la posibilidad máxima de producción. Variables a tener en cuenta a la hora de medir, digamos, esa capacidad teórica son dos, después la vamos a ver en profundidad, pero una tiene que ver con el tiempo y la otra tiene que ver con la eficiencia. En este caso, en esta capacidad máxima teórica, estamos trabajando, como dice ahí en la presentación, al 100%, o sea, la totalidad del tiempo posible disponible del periodo, y en las mejores condiciones de eficiencia posible. O sea, en este caso no habría ninguna ineficiencia, no habría ningún error, ni tampoco un desperdicio, digamos, de producción, aprovechando los recursos disponibles. O sea, si nosotros tomáramos, por ejemplo, el caso de medir en función de esta maquinaria que plantearía, trabajando, si lo vamos a medir esta capacidad a lo largo de un año, trabajando los 365 días del año y a la mayor eficiencia posible, que es la que nos marca el manual, que sería la cantidad de unidades que podría producir en esa cantidad de tiempo. ¿Se entiende? Esa sería la teórica. Vamos a admitir a alguien más está haciendo. Esa sería la capacidad máxima teórica. La realidad es que esta capacidad máxima teórica es prácticamente imposible de alcanzar. Porque ¿les parece a ustedes que es posible que la maquinaria trabaje 365 días del año en la mayor, con la máxima eficiencia posible? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es algo que es factible o no? No. No, ¿Por no qué? es factible Puede por llegar a otros pasar. factores, humano, ¿Por qué? técnico. Ujú. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con lo técnico? Y pueden fallar las maquinarias por la vida útil que tengan. Puede ser que sea poca, la maquinaria no esté al alcance del nivel de producción que tienen que realizar.
Claro, porque, por ejemplo, aunque la maquinaria fuera nueva y estuviera en perfectas condiciones, ¿qué es lo que mínimamente nos grasado, renovación de aceites o lo que fuera? Ya no puedo llegar a esos 365 días. Entonces esa capacidad, por eso decimos que esa capacidad máxima teórica es más de manual y es en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones, prácticamente imposible de alcanzar. Después, por eso tenemos otra capacidad que es lo que se denomina como capacidad máxima práctica. Esa es como un poco más alcanzable, porque sí tiene en cuenta interrupciones que tienen que ver con razones técnicas, legales o convencionales que ocurren en el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos propuestos de la empresa. En este caso, esta capacidad máxima práctica, llegaríamos restando, por ejemplo, paros por razones técnicas, como los que mencionábamos anteriormente, que tienen que ver con paros de esa maquinaria para realizar tareas de mantenimiento. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a trabajar más enfocados en lo que es la capacidad máxima práctica. Si bien la otra capacidad igual la determinamos, porque es la base de la cual partimos para determinar la capacidad máxima práctica. O sea, nosotros partimos de esa que es de manual, le restamos esos paros por razones técnicas, legales o convencionales, y ahí alcanzamos la magnitud de la capacidad máxima práctica. Después, además de esas capacidades, están los niveles de actividad. Esos niveles de actividad pueden ser de dos tipos igualmente. El nivel de actividad previsto y el nivel de actividad real. El nivel de actividad previsto es el que es definido por la empresa en función de cuánto van a aprovechar de esa capacidad. O sea, la empresa tiene una determinada capacidad máxima práctica, que determinó después de restar esos paros por razones técnicas, legales o convencionales, y la empresa luego lo que hace es decide cuánta de esa capacidad máxima práctica va a aprovechar en este periodo, ser un año, o puede ser, por ejemplo, analizando lo que va a realizar dentro de un mes. Tiene que ver con decisiones que no son a largo plazo, sino que son a mediano o a corto plazo. Por ejemplo, analizando, como decíamos, un año, un mes. Y tiene que ver con esto que decíamos de cuánto vamos a utilizar esa capacidad. Puede tener que ver con decisiones que tienen que ver con lo que sucede en el mercado, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de demanda que estiman que van a tener en el periodo que están analizando, por ejemplo, en el próximo año, van a definir cuánto van a utilizar de esa capacidad máxima. No sé, puede ser que una maquinaria pueda ser utilizada en 3 turnos de trabajo, y en función de la cantidad de demanda que tenga la empresa para el próximo año, van a decidir si van a trabajar los 3 turnos, o van a trabajar 2, o van a trabajar 1, por ejemplo. En general, en la mayoría de los casos, el nivel de actividad previsto es menor a la capacidad máxima práctica, aunque hay algunas excepciones. Y después tenemos el nivel de actividad real. Después de que la empresa toma esa decisión de cuánto va a decidir aprovechar de esa capacidad máxima práctica, luego de transcurrido el periodo que se está analizando, por ejemplo del año, va a llegar a obtener el dato de cuál es lo que realmente se aprovechó. Porque puede ser que la empresa haya decidido trabajar, por ejemplo, 2 turnos, y en realidad, luego de transcurrido el periodo, llega la situación de que en realidad no pudo alcanzar ese objetivo y trabajó menos aún. Y entonces ahí ya va a poder cotejar lo que sería el nivel de actividad previsto con el nivel de actividad real. Y ahí también va a tener que ver con qué sucedió con el tiempo de trabajo y con la eficiencia que se obtuvo. En la próxima diapositiva vamos a verlo por ahí un poquito mejor. Bueno, acá en esta, no sé si se puede ver ahí, sí, Sí, se pueden ver. Acá están los determinantes de la capacidad. Antes les había mencionado que existían 2 determinantes fundamentales de la capacidad y también de los niveles de actividad, porque en cada uno de esos vamos a tener un tiempo y una productividad técnica o eficiente. El tiempo tiene que ver con cuánto tiempo tengo disponible de estos factores productivos que estoy analizando. Y existe un tiempo que es cronológico,
por ejemplo, de un periodo que vamos a analizar un año, y un tiempo que es el disponible, porque nosotros decíamos son 365 días, pero en realidad disponibles no van a ser esos 365 días, porque hay paros por diversas razones. Y después tenemos que ver la productividad técnica, o sea, cuánto puedo producir en la determinada unidad de tiempo que estoy analizando, por ejemplo. Si yo digo 365 días, voy a tener que ver cuánto puedo producir, ya sea de unidades, o cuántas horas de, por ejemplo, horas máquina, o por ejemplo, horas hombre tengo disponibles en esa unidad de tiempo. Si lo llevamos, por ejemplo, a unidades de producto, podríamos decir cuántas unidades de producto llego a producir o transformar en cada unidad de tiempo, que serían, por ejemplo, cada hora o cada día. Estos son los dos determinantes. De hecho, yo multiplico tiempo por productividad técnica y voy a obtener, en definitiva, cuál es mi capacidad máxima práctica y también mis niveles de actividad. O sea, voy a tener un tiempo que puede ser el que determina, digamos, la capacidad máxima teórica, y voy a tener una productividad que sería la máxima, que me va a determinar la capacidad máxima teórica, que sería la máxima posible. Y a su vez después, luego de restarle todas estas cuestiones que decíamos, voy a tener un tiempo distinto, que en general va a ser menor, y una productividad que puede ser igual a esa máxima, o menor también, porque no es posible en la realidad alcanzarla, y así sucesivamente en los distintos análisis, también en el nivel de actividad previsto y en el nivel de actividad real. Acá, mira, tienen un cuadrito en donde ven lo que nosotros les planteaba. En general, en la mayoría de los casos, sucede lo que está ahí. Está la capacidad máxima teórica, que sería la de manual, que es un poco inalcanzable. Después van a tener una capacidad máxima práctica, que es menor, porque ahí tienen en cuenta los paros por estas causas que yo les mencionaba. Y después tienen un nivel de actividad previsto que en general es menor que esa capacidad máxima práctica. Y después tienen un nivel de actividad real que en general es menor que el nivel de actividad previsto. Digo en general, por eso está la gráfica, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos es así, porque puede ser que, por ejemplo, lo que nunca se va a poder superar es la capacidad máxima teórica, o sea, nunca la capacidad máxima práctica podría estar por encima de la teórica, porque ya decíamos, es la de manual. Y en muy escasos casos puede llegar a estar en el mismo nivel la capacidad máxima teórica y la práctica, porque algún paro por alguna razón voy a tener. Porque eso sí es de esa manera como se plantea ahí en la gráfica. Pero puede ser que en una eventualidad mi nivel de actividad previsto sea idéntico a la capacidad máxima práctica. Y soy lo más eficiente posible y hago uso de la mejor manera del tiempo. Y también puede suceder que, por ejemplo, el nivel de actividad real sea igual al nivel de actividad previsto, exactamente igual, o eventualmente algo muy extraño que por determinadas circunstancias, por ejemplo, yo había planificado para el próximo año trabajar 2 turnos con las maquinarias que tengo, y después, porque surgió alguna situación, de repente aumentó la demanda, surgió un nuevo negocio, un nuevo cliente, mi nivel de actividad real supere el nivel de actividad previsto. Puede suceder, pero bueno, es algo bastante atípico. Bueno, acá lo que les plantea, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Cómo voy a medir yo la capacidad y los niveles de actividad? Esa unidad de medida es importante determinarla porque va a ser a través de ella con la cual yo voy a aplicar a la producción los costos vinculados con los factores fijos. Factores fijos de estructura, factores fijos, o sea, lo que sería costos fijos de operación. Entonces es importante que sea una unidad de medida que sea lo más clara posible, lo más simple y representativa de la capacidad de producción que tiene la empresa, y depende del tipo de actividad y las características que tenga la empresa en sí. Existen distintas unidades, como decíamos, en el caso de las empresas que una de las unidades de medida más utilizada y la más adecuada sería la unidad física de producto final, o sea, mediríamos la capacidad
y los niveles de actividad de acuerdo a la cantidad de unidades que puedo producir de ese producto único o servicio único que fabrica o que brinda. Pero en empresas que no son monoproductoras, sino que fabrican o transforman más de un bien, esa no sería una buena medida, porque si yo tengo 2 o 3 o 4 productos, no voy a poder medirlos en función de uno solo. No sé si se entiende. Entonces tengo que tratar de buscar otra unidad de medida que pueda aplicar a todos esos distintos productos que estoy fabricando dentro de mi empresa. Entonces ahí puedo trabajar. Dependerá también de cuán intensiva sea en capital la empresa o cuán intensiva sea en trabajo, digamos, de las personas y no de las maquinarias. Aquellas que sean más intensivas en capital, o que tengan mucho trabajo de maquinarias, de transformación a través de máquina, una de las unidades más adecuadas es horas máquina. Entonces medimos la capacidad de la empresa y los niveles de actividad en horas máquina. Y en el caso de que la actividad sea más intensiva en trabajo humano, entonces ahí vamos a poder medir, digamos, la capacidad de los niveles de actividad en función de las horas hombre, porque va a depender de la cantidad de horas de trabajo que tenga disponibles para definir los niveles de actividad y la capacidad de la empresa. ¿Cómo determinamos la capacidad y los niveles de actividad? Como decíamos, teníamos dos variables fundamentales que nos definen la capacidad y los niveles de actividad, que habíamos dicho que eran, por un lado, lo que se denomina como tiempo, y por otro lado, lo que es la productividad técnica o eficiencia. Entonces, como había mencionado anteriormente, para determinar, por ejemplo, la capacidad máxima, en este caso vamos a enfocarnos ya directamente en la práctica, porque decíamos que la teórica era más de manual. Vamos a tener un tiempo máximo y una eficiencia máxima. Entonces, de la multiplicación de ese tiempo máximo por esa eficiencia máxima, voy a tener la capacidad máxima práctica. Si se fijan acá está la formulita. Y ahí habla de posibilidad, por eso habla de posibilidad, porque es la potencialidad de producción que me genera la empresa de acuerdo a la estructura que tiene en ese momento. Después tienen el nivel de actividad previsto, que es lo que tienen ahí con esa QP, y ahí van a tener otro tiempo, pero va a ser el tiempo previsto, que como decíamos en general en la mayoría de los casos es menor que el máximo, y lo vamos a tener que multiplicar por la eficiencia prevista, o sea, las posibilidades que yo tengo de acuerdo a la decisión que tomé. Por eso ahí habla de decisión, porque de acuerdo a lo que planificó la empresa voy a tener este nivel de actividad prevista. Y después vamos a tener el nivel de actividad real, que es ese QR que tengo ahí, que va a ser igual a la multiplicación del tiempo real, o sea, lo que efectivamente pude trabajar, por la eficiencia real, que en general en la mayoría de los casos no se alcanza a lo que plantea el manual. O sea, el manual dice que puedo producir, no sé, 40 unidades por hora, y en realidad en lo previsto yo ya sé que no voy a poder alcanzar eso porque la maquinaria en general no alcanza eso. Lo podría plantear que ya previsto, podría decir que la eficiencia sería de 30, y en realidad cuando comenzamos a trabajar y transcurre el periodo, en realidad la eficiencia real y la productividad que tiene la máquina termina siendo 25, por decirle. Y entonces ahí vamos a tener los resultantes. Por eso ahí tienen capacidad máxima práctica, posibilidad. Nivel de actividad previsto, decisión, o sea, lo que decide la empresa, y el nivel de actividad real es los resultantes. Abajo, pueden ver acá, esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, o sea, el límite siempre es la capacidad máxima práctica, ya nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si redondeamos un poquito esto y después nos dejo y volvemos a conectar un rato. Esa capacidad máxima práctica no la voy a poder superar, porque es, digamos, el límite, pero después el nivel de actividad previsto puede ser menor o igual a la capacidad máxima práctica. O sea, puede ser que algún tipo de empresa alcance un nivel de actividad previsto igual a la máxima práctica. Y a su vez, es el nivel de actividad real, que es lo que está acá abajo,
puede ser mayor, menor o igual que el nivel de actividad previsto. Decíamos, en general la mayoría de los casos es menor al nivel de actividad previsto, pero puede ser en alguna situación en la que sea igual y eventualmente, de forma muy extraordinaria, que fuera mayor. O sea, que sobre la marcha se hubieran modificado la situación y de lo que yo había planificado termine trabajando más. Es muy raro, pero sucede. Y acá lo que tiene, que ven acá donde están los corchetes, es la diferencia que hay entre esta posibilidad y la decisión. O sea, entre la capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto, hay una diferencia, que pueden ser en unidades o en horas, dependiendo de cómo lo medimos, y que es lo que se denomina, si quieren, digamos, ya ir viendo, lo que es la capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué capacidad ociosa anticipada? Porque tiene que ver con aquello que yo desaproveché ya tomando la decisión de mi planificación para el año. Si yo ya decido que no voy a utilizar al 100 la maquinaria y no voy a utilizar menos tiempo de la posibilidad que tenía, entonces tengo una capacidad ociosa anticipada. ¿Está bien? Y a su vez después tenemos otra diferencia que va a ir desde eso que decidimos a lo resultante, o sea, entre el nivel de actividad previsto y el resultante, que se denomina como capacidad ociosa operativa. En este caso, la ociosidad está dada no por lo que decidí, sino por lo que realmente pude aprovechar. Entonces me genera un desaprovechamiento que tiene que ver con lo que sucedió en la realidad. Y ahí vamos a tener dos ociosidades, la anticipada y la operativa. Bueno, ahí vamos a dejar porque se va a cortar ya un ratito y si no me voy a quedar hablando sola. A ver, no me acuerdo cuántas diapositivas quedan. O sea, quedan 3. Lo que voy a hacer yo ahora, así no se corta cuando estoy hablando, me voy a desconectar un ratito, 5 minutitos, y nos volvemos a conectar. Así volvemos tranquilos, terminamos con esto, y ya nos dividimos en grupos para ir trabajando, aunque sea con el primer práctico, tiene que ver con capacidad y niveles de actividad. Así que bueno, ahí vamos a ver. Ahí me desconecto y nos volvemos a conectar en 5 minutitos. Bueno, Así terminamos con las diapositivas y ya podemos arrancar con los prácticos. Bueno, nos vemos ahí en un ratito. Profe, lo cargó al trabajo práctico que vamos a hacer ahora ahí, porque no lo encuentro. Sí, tiene que estar todo, estaban todos los de la unidad. Ahí me fijo. En la carpeta, justamente. Sí, justo estoy con el celu, por eso también no puedo ver nada acá. Ahí me fijo. Sí, están todos los de esta unidad. Lo que no se ven todavía son los de materiales que son de la unidad siguiente. Pero los de esta están todos. Y ahí les decía que les habilité la presentación esta que estamos viendo, que eso sí no estaba visible todavía. Bueno, vamos a arrancar, no sé cuántos somos, no veo acá. No estoy, ya no veo la cantidad de 11 me participantes. aparece. Calculo que seremos 10. Perdimos 10 en el camino entonces. Bueno, vamos a ir arrancando, se irán sumando. Bueno, habíamos hablado de la ociosidad. Esa ociosidad, cuando hablamos de ociosidad, es la capacidad que no utilizamos, que no utiliza la empresa. Es decir, es la diferencia entre la posibilidad de producción que se podría alcanzar y la producción que realmente se efectuó. Esto lo vamos a saber después digamos, de que transcurre el periodo que estamos analizando. Pero tenemos que ver que la capacidad ociosa se divide en dos tipos de capacidad ociosa. Una capacidad ociosa anticipada o presupuestada, existe ya a partir del momento que la empresa se determina un plan, o sea, que planifica cuánto va a ser su nivel digamos, de actividad.
Por eso decíamos que era la diferencia entre la capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto. Cuando la empresa ya toma la decisión a qué nivel planea trabajar, entonces ya se genera una capacidad ociosa anticipada, porque ya en ese momento estoy decidiendo desaprovechar una determinada proporción de esa capacidad que teníamos. Es decir, esos factores fijos que tenemos, en este caso estructurales, porque habla de estructura, no van a ser utilizados por esta desviación. Y como es una ociosidad, no corresponde que sean absorbidos por el costo de producción, o sea, del producto. No se puede hacer cargo de eso que decidimos no utilizar. Entonces lo tendremos que tomar, pero como un resultado negativo. Justamente para que cuando tomemos decisiones tengamos en cuenta que deberíamos tratar de aprovechar más de esa capacidad que tenemos. Y después tenemos la capacidad ociosa operativa o real. En este caso vamos a tener, como veíamos en la filmina anterior de la presentación, que era la diferencia entre el nivel de actividad previsto y el nivel de actividad real que efectivamente alcanzamos. En este caso no tiene que ver con una decisión, sino con lo que sucedió en la realidad. Y en este caso voy a estar aprovechando no solamente factores fijos, sino los que tienen que ver con la parte de operaciones. ¿Mm? Y que en este caso tampoco van a ser absorbidos por el producto, sino que se trata de una ociosidad. ¿Cómo medimos esta? Hay distintas maneras de medir la ociosidad. ¿Se acuerdan que antes dijimos que medíamos en una determinada unidad de medida la capacidad, la máxima teórica, la práctica, la máxima práctica, el nivel de actividad previsto y el real? También podemos medir la ociosidad, o sea, aquello que desperdiciamos del recurso que tenemos, y puede ser en términos absolutos o en términos relativos. Cuando hablamos de términos relativos, ¿de qué estamos hablando? Así volviendo un poco a matemáticas. ¿Eso qué fue? ¿Qué fue eso? Cuando hablamos de matemáticas, ¿cuál es la diferencia entre términos absolutos y términos relativos? Absoluto habla del total y relativo es comparándolo con otro dato. Claro, en este caso sería como hablando de un porcentaje o de un tanto por uno, que representa sobre otro determinado valor. Entonces, en términos absolutos, digamos, la ociosidad, o sea, lo que sería la capacidad ociosa anticipada, que ahí está con las siglas de COA, sería la diferencia entre la capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto. Diferencia, o sea, uno sería el 100 de alguna manera, menos lo que aproveché, que es QP sobre QM, me va a dar la COA. Y la COA, igual, de la misma manera, es 1 menos QR sobre QP, o sea, cuánto aproveché por diferencia le va a dar la ociosidad. En la capacidad ociosa total sucede lo mismo. Y en este caso, si se fijan, la primera estamos comparándolo en relación a la máxima, que es de la que partimos, y en esta estamos comparando en relación a QP. También hay otra manera de calcularla, la tengo acá, que sería lo mismo. Si nosotros ya sacamos en valores absolutos, vieron que yo les decía que acá voy a tener unidades, por ejemplo, que sería la diferencia que tengo de COA. Si ese COA que me da el resultado acá lo divido sobre la capacidad máxima, va a dar lo mismo que este resultado de esta fórmula de acá. ¿Se entiende? Sí. En la COA lo mismo, acá me va a dar una cantidad, por ejemplo, de unidades o de horas, y si yo ya tengo este resultado, en vez de hacer esta fórmula, puedo tomar este resultado acá y dividirlo sobre QP, que es sobre lo que estoy relacionándolo, y le va a dar exactamente el mismo resultado que esto que tengo acá. Son, digamos, dos maneras de hacer el mismo cálculo. Por ahí, si se trata de una situación en la que no tengo este dato, hago esta fórmula, pero si ya tengo este, puedo hacerlo más simplificado de la manera que les comentaba antes. Pero en definitiva, ¿para qué me sirven estos cálculos que estoy haciendo de ociosidad? Están relacionados, primero porque yo voy a querer saber cuánto estoy desaprovechando de mi capacidad
por eso lo voy a medir en términos absolutos y también en relativos, porque es muy útil saber cuánto porcentaje estoy desaprovechando, por ejemplo, de mi capacidad de producción en un centro de costos específico, o en un sector de la empresa, para, por ejemplo, mejorar, tratando de ser más eficiente, o tratando de no tener tantos paros o reducir al mínimo posible los paros que tengo por razones técnicas, por ejemplo. Pero también me puede interesar evaluar en términos monetarios, porque el otro lo estábamos viendo, ¿se acuerdan? En unidades o en horas, que es importante, pero también algo muy importante es ver cuánto me genera de resultado negativo en dinero. Y para eso voy a tener que evaluar mi ociosidad, que eso también está relacionado cuando veamos la evaluación de la carga fabril, porque se utilizan también estas tasas que vamos a ver acá. Nosotros, como decíamos, teníamos costos fijos de dos categorías, los de estructura y los operativos. Los de estructura son aquellos que son inamovibles y que están desde el momento uno en que decido, digamos, iniciar con una actividad. Por ejemplo, yo tengo un inmueble y voy a tener el costo asociado a la amortización de ese inmueble, independientemente que mi producción sea 1.000.000 de unidades, sean 100.000 unidades o sean 0 unidades. En el caso de que yo esté, por ejemplo, alquilando un local para la fábrica, sucede lo mismo. Entonces esos son costos fijos de estructura. Y después están los costos fijos operativos, que son aquellos que se generan al momento de tomar una decisión que tienen que ver con funcionar a un determinado nivel de actividad. Como estos costos son de dos categorías distintas, vamos a calcular dos tasas. Una de tasa de costos fijos de capacidad y una de tasa de costos fijos de operación u operativos. La tasa de costos fijos de capacidad está relacionada justamente con los costos fijos de estructura y vinculada con mi capacidad máxima. Entonces, la tasa de costos fijos de capacidad va a ser igual al cociente de los costos fijos de estructura dividido mi capacidad máxima. Y la tasa de costos fijos operativos va a estar relacionada con el nivel de actividad previsto y con los costos fijos de operación. Y la tasa va a ser igual al cociente entre el costo fijo de operaciones que tiene la empresa y QP, o sea, el nivel de actividad previsto. Y con esas dos tasas voy a tener que trabajar para evaluar mi capacidad ociosa, que en definitiva, decíamos anteriormente, que no es costo, sino que es pérdida. Entonces yo lo que voy a hacer para evaluarla es multiplicar la COA que determiné, que no es otra cosa que lo que está acá en esta fórmula, que es trabajar a un determinado nivel de actividad, y para evaluar los costos fijos, digamos la capacidad ociosa operativa, no la anticipada, sino la operativa, voy a tener que multiplicar esa COA que yo determiné en valores absolutos, que es lo mismo que tengo acá, que es QP menos QR, por la sumatoria de las tasas. No solamente voy a estar desaprovechando, teniendo en cuenta cuánto pude producir en realidad y cuánto pude aprovechar de la capacidad y cuánto fue la ociosidad, no solamente voy a estar desaprovechando los costos fijos de estructura, sino los de operación, porque si, por ejemplo, yo había decidido trabajar 2 turnos y para eso, no sé, contraté una determinada cantidad de personal de seguridad, supervisores y demás, si después en la realidad terminé trabajando 1 y tuve que pagar esos costos asociados, entonces voy a desaprovechar no solo, por ejemplo, el espacio que no se utilizó o la capacidad en general de producción de las maquinarias, sino también todos esos costos fijos de operación que incurrí y al final no los utilicé al 100 que podría haberlos utilizado. Y con, digamos, producto de estas fórmulas voy a obtener la evaluación de la ociosidad anticipada y de la operativa, en este caso en términos monetarios. Entonces habría dos maneras de medirlas. Términos absolutos, que decíamos eran unidades u horas, en términos relativos, que sería un porcentaje, llevar eso de unidades a horas a un porcentaje en función de una magnitud que estamos comparando, y también en términos monetarios, que sería la evaluación aplicándoles las tasas, ¿está bien? Llevándolo a pesos, a dinero. Que esto me va a servir en el caso que yo quisiera contabilizarlo.
a esa ociosidad como un resultado negativo en la contabilidad. Bueno, y ahí terminamos. Eso es todo lo que vamos a ver hoy en la parte teórica, y ahora van a trabajar con un práctico, por lo menos lo vamos a tratar de que lo puedan encarar, y en todo caso, si no terminamos, lo terminaremos en clase. Pero la idea es que vayan leyendo el caso, que sería el trabajo práctico número 6, que es una empresa que se llama Jugar S.A., que tiene como objetivo la fabricación de juegos de mesa, que, digamos, comercializa las piezas de esos juegos de mesa, que comercializa a otras empresas que se dedican a darle los detalles finales como la decoración y el empaque. Ellos solamente fabrican las piezas. Y ahí tienen una serie de datos para que ustedes puedan hacer los cálculos. Por un lado, la capacidad máxima teórica en principio. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Quién está hablando? No sé. Pues sin querer. La capacidad máxima teórica, en primer lugar, en este caso medida en fichas, porque sería una empresa que es monoproductora, tiene un único producto. Después pasan a la práctica, que para, digamos, llegar a esa práctica van a tener que restarle a los días originales y al tiempo original los paros que hay. Se les plantea ahí algunos ejemplos. Y después le van a tener que determinar el nivel de actividad previsto y el nivel de eficiencia real. No les pide en realidad el QR, porque ahí se me parece que era un dato ya. El nivel de actividad real ya es un dato. Entonces lo que tenían que calcular ustedes es la eficiencia, digamos, en este caso haciendo un despeje, porque ya como tienen los dos datos, les falta solamente despejar el resultado, como una incógnita. A ver qué cosa les puedo comentar como para... Acuérdense que van a tener que trabajar con tiempo y eficiencia, o sea, van a tener que, para determinar, cada uno van a tener que determinar un tiempo y una eficiencia. Siempre acuérdense que parten de lo máximo posible. Y acá están trabajando, digamos, para determinar los niveles y las capacidades en un análisis de un mes. Por ahí, para simplificar, consideren un mes tipo, digamos, porque, bueno, pero les dice abril, 30 días, entonces ahí no van a tener tantas complicaciones, porque ya le dice que es abril. Y bueno, después ahí sí van trabajando sobre los otros datos. Los puedo ir dividiendo en grupos, así van trabajando con esto, o por lo menos discutiéndolo, y vamos haciendo la puesta en común, aunque sea de los primeros puntos, y dejamos por ahí los últimos para la próxima clase. A ver cuántos somos, pues somos re poquitos. Sumar un poquito más, y ahí vemos por lo menos estos puntos. Mensuales. Ahí, ¿qué hicieron? Yo tengo ahí la resolución, pero primero vemos a ver qué es lo que hicieron y después se las muestro, por lo menos esos puntos. Pusimos Profe, se me había desconectado. Estaba en el grupo con las chicas. ¿Y el punto alto alcanzaron al ser? Lo que pasa es que como no le entendimos bien o sea, no la consigna, no la entendimos bien, entonces estábamos leyendo cómo hacerlo.
y nos quedamos en que habíamos puesto las 200 fichas por las 730 horas trabajadas, la cantidad que nos daban, y después multiplicábamos por los 3 turnos y nos quedamos ahí. En realidad, primero volvamos al principio. ¿Qué es lo que tenían que multiplicar para que les dé la capacidad máxima teórica? La cantidad de fichas 230 por las fichas. horas trabajadas. Y si vamos a la fórmula, ¿qué era lo que tendríamos que multiplicar? 280 fichas por 8 horas. La fórmula, ¿cómo era? Volvamos al inicio. ¿Cómo era la fórmula para determinar la capacidad máxima que tienen ahí en la Tiempo máximo. presentación? Tiempo máximo por Eficiencia máxima. eficiencia máxima. Entonces, volvamos a esa, que si no nos vamos a perder. ¿Cuál sería la eficiencia máxima? O la productividad 24 horas. técnica. La eficiencia. De todos esos datos que tienen ahí, ¿cuál sería la eficiencia? O la productividad técnica. 280 fichas por hora. 80 fichas. 280 por hora. Entonces, la segunda parte de la fórmula sería 280 fichas por hora, ¿no? Y la Sí. primera sería tiempo. Claro, en realidad, profe, más o menos lo que decíamos eran 7 horas, porque hay medias horas que no se trabaja. De las 8 horas se ocupa media hora Pero para volvemos a lo que es el punto A. El punto A que les pedía. la capacidad máxima teórica ¿Y cuál medida es en la fichas. capacidad máxima teórica? La cantidad de fichas por hora. No, pero ¿qué significa? ¿Qué era la capacidad máxima teórica? Habíamos dicho, era la de... Esa es la que no sé. Es porque no la entendí bien, profe, por eso estábamos leyendo de nuevo la Claro, tienen teoría. que volver a la presentación. Nosotros habíamos dicho que la capacidad máxima teórica, ¿se acuerdan que era la de manual? De alguna manera. O sea, lo máximo posible. Entonces ahí, Ojo. digamos, no me importaría, digamos, ni... ¿Tendría en cuenta los paros por razones técnicas? ¿Sí o no? No, No. ¿Tendría en cuenta los paros por razones legales o convencionales del convenio colectivo de que no trabajan el sábado y el domingo, por decirte? No, no. No. Entonces, ¿cuál sería el tiempo máximo que tendría yo? ¿Me importaría lo de... Lo que pasa que, bueno, ahí estaba la confusión, porque si trabajan, se supone que son 8 horas, pero son media hora que no trabajaban. Por eso es la confusión, digamos, Bueno, de... por eso te digo que en esa media hora, ¿me importaría a mí si es la teórica? no. No. Entonces, ¿cómo Mm, sería? sería por las Si era 8 horas. lo máximo posible. El tiempo máximo... Hoy. ¿Cuánto sería lo máximo posible que podrían trabajar ellos? Teniendo en cuenta el plazo que están analizando, que cuánto era. Ya perdí todas las pantallas que estaba viendo, bueno. ¿Algún otro grupo que haya hecho? A ver si, porque estaba solamente Belén Power. Sí, no sean malos, no me dejan así. Te dejan ahí. Sí, sola, no la entendí, entonces bueno, voy piloteando más o 134.400. menos, como piloteando la clase, claro. A ver. Ángel, a ver. A ver, 134.400. entrevisté. ¿Eh? 134.400. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Cómo sacaste el tiempo? Decíamos, eficiencia de 280 fichas, ese ya lo teníamos como dato. Ya está, esa es la Claro. producción técnica. ¿Y el tiempo cómo lo sacaste? 24 horas por 20. Por 20 días. ¿Y por qué por 20? Porque se trabaja de lunes a viernes. Y pero si eso es un paro por razones legales o convencionales, ¿te importa en este caso? No, entonces sería 720 horas. 720 Claro, horas por... claro, porque en este caso no me importan ni los paros por razones técnicas, ni las legales, ni las convencionales, porque todo eso es para la capacidad máxima práctica. Esta, como es la Claro. teórica, es lo máximo posible que yo podría trabajar si no hubiera ningún paro por ningún tipo de razón y tuviera la mayor eficiencia posible.
¿Está bien? O sea, Bien. como que en teoría yo tendría que trabajar y producir tanto, o sea, esa es la teoría. Ya después Claro, pero sería eso la es la otra. del libro, es la de Ah, manual, a veces claro, inalcanzable, por eso decíamos, no para, por eso decíamos, no sé, en la realidad no se alcanza nunca, prácticamente, salvo alguna excepción de alguna industria en particular. Pero es lo máximo posible que puedo trabajar por día son 24 horas. Y claro, o en sea, este me caso, lo enredé con máximo lo, posible son todos los días del mes, que serían 30. Claro. claro, lo que más o menos estaría haciendo es la práctica, no la teórica. Claro, esta es la teórica, por eso acá les pide la teórica, la de La manual, la teórica. perfecta, la inalcanzable. Claro. Claro. Entonces serían 24 horas por 30 días, que ahí ¿cuántas horas les quedan? 24 horas por 30 días. 24 horas, 720. 720. 720. 720 multiplicado por la productividad técnica o eficiencia máxima, que eran 280 fichas, ¿cuánto les da? 200.600. Exactamente, serían 200.600 fichas. Ah, ok. Por eso es la teórica, por eso decimos la del libro, la que no se alcanza nunca, Esta es pero la teórica. por Que eso en es la teoría, digamos. Sí, 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 sí. trabajo los 365 días del año sin parar. ¿Es posible eso? No, pero bueno, es la teórica, la máxima teórica. Todos los Ah, me días hizo posibles, calor. todas las posibles y con la mayor eficiencia posible, la que me dice el manual. El manual dice que son 280 fichas por hora. Entonces ahí ya me da el... Y ahora en la otra, ¿sí voy a tener en cuenta o no eso que no me comentaban? En la En la, otra sí. en la otra sí, entonces ahí ya Ah, sí voy a tener o que sea, en ir. la otra ya serían las 200 fichas por las 7,30 horas. Claro, las 280 fichas, como no les dice nada, porque podría ser que les diga que en la práctica no se alcanza, pero les dice ese dato, así que los 280 la van a seguir manteniendo. Lo que les va a Mm. cambiar es el tiempo. Es la hora de operación, digamos, Claro, la que operan las las dos máquinas. cosas, porque les va a modificar las dos cosas, porque una cosa era el tema del mantenimiento y otro que otro detalle tenían, que habían mencionado Ángel. De lunes a viernes. Claro, trabajan de lunes a Los días. viernes. Claro. Entonces Y ahí ahí en vez como de 30 días, ¿cuántos días van a trabajar en abril? 20. 20. 22. En la mayoría de los meses son 22. En este caso Ah, particular, 22. 22. Generalmente tomamos 22 como base, pero en este caso si los 5 por cuento, 4, 20. depende de cómo caigan los feriados. Profe, entonces quedaría así las 200 fichas por la cantidad de horas o directamente Tiene a que hacer lo esa mismo hora. que en realidad formas de resolverlo hay dos o tres distintas. Ahí ustedes ven cómo lo hacen. Van a tener que ahí multiplicar horas por días, ¿no? ¿Está bien? Sí. Yo, por ejemplo, lo hice de una manera y después me acuerdo del año pasado una alumna lo hizo de otra manera y llega, no, da más. Ah, 5,8. O sea, ahí vas a Tenía el tener que micrófono ver, abierto. No, no, lo que pasa es que mi marido está con la clase de estadística al lado, entonces él dijo eso. se están mezclando todo. Sí. Está bien. Profe, entonces serían los 7 horas 30 por 22 días. Claro, los días serían 22 y ahí vos tenés que ver cómo manejás con el tema de las horas. O sea, o le Me- restás a las 24 eso, o multiplicás por 24 y restás los paros. Son de dos maneras distintas. Tendrías que decir más o menos cuántas horas te dio, a ver si es como lo tengo yo. Oh, me dio 160,6, algo hice mal, no sé qué. No, Como no, que no. son 160 horas. No, no, estoy haciendo cualquier cosa. No. A ver, otra, y una más. Maximiliano, a ver, porque si no puedo ver, los tengo ahí a Belén y a Ángel, que son los que están ahí con visibles.
Un 10 para Ángel y para mí, profe. Sí, le voy a tener que poner un plus de nota por la participación. ¿Podría ser, profe, que sea 3854? ¿De las horas? ¿Sí? No, ¿No? no. Ay, Acordate que vos tenías, mira, vos tenías en la capacidad máxima teórica, como para que te des una idea y cuando hagas el parcial igual, tenías 720 horas, ¿no es cierto? sí. El tiempo de la capacidad máxima práctica tiene que ser siempre menor, porque a eso le estás restando. Días y horas le estás restando, las dos Y cosas. ahora Sí, las dos cosas. me sale humo. Bueno, Acá dice alguien 495 horas. ¿Quién es el que dice 495? Me parece M, Maximiliano es Así es. Max. A ver, se justifica, a ver cómo hizo el cálculo. Sería restando las 24 horas, Sí, o sea, serían 22 horas y media por los 22 días, exactamente. ¿no? Sí. En realidad podés hacerlo de dos maneras, así como hiciste vos, o yo me acuerdo, yo hice, originalmente eran 24 horas por 22 días, ¿está bien? Y a ese le resté el paro por razones técnicas, menos Claro, 1,5 horas por 22 días, que da lo mismo. Son como dos ok. maneras de hacer el mismo cálculo. Pero a tener eso presente, siempre la máxima práctica va a ser en general menor que la teórica, nunca puede ser mayor. Ahí o les sea, muestro cómo profe, sí, no, usted va a mostrar cómo quedaría. sí, ahora les muestro. Entonces quedarían las 495 horas por las 280 fichas y ahí sí van a tener la cantidad de fichas que tienen de capacidad máxima práctica, que sería de cuánto. Ahí lo sí tengo acá. ¿Dónde tengo el plan? Bueno, ese sería el primer punto, el que habíamos hecho primero, que serán las 24 horas por 30 días, que nos da las 720 horas que sería el tiempo máximo teórico, por las 280 fichas, que sería la eficiencia o la productividad técnica máxima. Y ahí nos daba los 201.600. En eso ya habíamos llegado. Y después estábamos con la segunda, que teníamos acá el tiempo máximo y la eficiencia máxima. En este caso, como la eficiencia no nos decía ningún otro dato como para modificar lo que teníamos, tomamos las 280 fichas, y ahí lo que se modifica es el tiempo. Y el cálculo yo lo había hecho calculando 24 horas por 22 días, y a eso le restaba 1,5 horas que corresponderían a la media hora de cada uno de los paros por mantenimiento en cada turno, que eran 3, por los 22 días. Y si no, lo pueden hacer como lo hizo el compañero, y en este caso serían los 22 días multiplicado por ya restándole a las 24 horas la 1,5 horas de mantenimiento. ¿Entiendes? O sea, es otra manera de hacer el cálculo, pero llega al mismo resultado. Y ahí obtienen las 495 horas multiplicadas por las 280 fichas, que les va a dar la capacidad máxima práctica. ¿Bien? Y ahí llegamos al punto B. Después nos queda el C y el D, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Está bien? Así, pues yo ahora en un rato tengo que entrar, tengo otra materia, Ok, así que profe. conecto de acá y me conecto de allá. Así que les quedaría para que vayan pensando el C y el D. Pero bueno, cualquier cosa, si no, igual lo vamos a ver allá en la clase. ¿Puedo Bueno, dejar de compartir? ¿Se anotaron? Sí. Ok, profe. Sí, sí. Yo te hice captura. Sí, profe. Bueno, así que bueno, ahí sería todo por hoy. La clase que viene completamos esos otros dos puntos que faltan, traten de ir viéndolo, aunque sea intentándolo hacer. Y después nos quedaría para la próxima clase seguir con otro práctico que sería el 6 complementario.
Eso ya es de ociosidad, más que, o sea, vamos combinando. Vamos a combinar lo que hicimos acá y vamos a agregarle la parte de ociosidad. Así que bueno, sería todo por hoy. Nos estamos viendo. Espero que la próxima Gracias, sea Ana. Después esencial. te pido el certificado. Dale, perfecto. Sí, no hay problema. Después vamos viendo cómo nos arreglamos. Bueno, gracias, profe. Un beso. No, Nos por nada, chao, vemos. chicas. Chao. Nos vemos.